Padre Santo, gracias por la oportunidad que me das de estar en esta congregación para compartir, Señor, mis experiencias en Ti, Señor, a través de mi peregrinaje en Cristo, que pueda ser de bendición Tu palabra para ellos, Señor, y de edificación, y que puedas seguir prosperando a esta congregación, Padre, y bendice Tu palabra y multiplícala en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Gracias, Pastor. Bueno, quiero hablar contigo sobre el cansancio. ¿Cuántos han estado cansados alguna vez? La labor en Cristo a veces se vuelve fatigadora y en uno de esos momentos en la vida del creyente donde estás cansado. Entonces viene una reflexión a mi vida y el Señor me habla y me dice, ¿estás cansado del camino o estás cansado en el camino? Entonces eso me llevó a reflexionar un poco sobre mi vida cristiana. He visto muchas personas que se cansan del camino y hay una diferencia muy grande de estar cansado del camino a cansarte en el camino, porque la labor que Dios ha puesto en nuestras manos para hacer su voluntad, como es ir a pescar almas para Cristo, para el reino, no es una labor fácil. Hay mucha renuncia, hay que renunciar padre, madre, hermanos, casas por causa del reino de los cielos. A través del tiempo eso va creando una aflicción. Conozco muchas personas que se cansan de asistir a la iglesia, es que ya la conozco, se cansan de tener un noviazgo serio, se cansan de asistir a las reuniones de jóvenes, se cansan. Y entonces muchos se cansan del camino. Y prefieren ser personas que se vuelven al mundo, se vuelven seculares y se pierden en las cosas de este mundo. Pero si nosotros reflexionamos sobre el llamado que Dios ha hecho a nuestro corazón, no debemos de cansarnos del camino. Sí que el Señor entiende que nos cansamos en el camino. Amén. Dios entiende nuestro cansancio. Jesús tuvo que llevar la cruz hasta el Gólgota y Él ya no podía más con esa carga pesada del madero y cayó a tierra golpeado, cansado de toda esa carga que el Padre le había dicho que tenía que llevar para poder salvarnos a nosotros. Y cuando Él estaba agotadísimo, cansado en el suelo, tuvieron que llamar a otro hombre para llevar su carga. Simón de Cirene, no sé si lo recuerdan. Y Dios entiende el cansancio en el camino. A veces estamos cargados con problemas económicos, problemas familiares, problemas, no sé, con los hijos, y nos podemos cansar. Dios siempre va a poner un Simón de Cirene que te ayude a llevar la cruz. Pero jamás te canses del camino, porque hemos sido llamados a servir al Señor allí donde estemos. Sea en Bolivia, sea en Chile, sea en Costa Rica, Nicaragua, Perú, Bolivia, donde sea. Porque el llamado del Señor es el mismo para todos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Nos cansamos, hermano. Por causa, dice la Biblia, por causa de la maldad, el amor de muchos se enfría. Y vemos tantas maldades que llegamos a cansarnos de no querer soportar ya eso, y el amor de Dios se enfría en nuestros corazones. Y tenemos el derecho legítimo de cansarnos, pero no abandonar la obra del Señor jamás. Amén. Nuestra herencia no está aquí, está allá. Por eso dice que mirando a Cristo, que está sentado a la diestra del Padre, puesto la mirada en Jesús de Nazaret. Amén. Bien, vámonos a Mateo capítulo 11, versículo 28. Mateo 11, 28. Y digo esto porque he visto a muchos jóvenes que se cansan del ministerio, se cansan de las escuelas dominicales, se cansan de los discipulados, se cansan. Y yo te animo, hermano, a que tomes aliento en el Señor. Que te tomes tu tiempo, que ores, que no desesperes, que todo tiene su tiempo para lo que se quiere debajo del cielo. Amén. Todo tiene su tiempo. Y a su tiempo segarás si no desmayas en el camino. Y los que desmayan, pues luego no ciegan. Mateo capítulo 11, versículo 28 dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Amén.
Y Jesús da este mensaje a aquella población que estaba escuchando sus palabras y les dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Y cuando tú caminas por la ciudad, caminas o estás en el trabajo, te das cuenta que la gente está cargada, la gente está cansada de la religión, la gente está cansada de los trabajos abusadores que oprimen al trabajador, la gente está pues cansada de la corrupción que hay. Y Dios hace un llamado a los hombres para que digan: estáis cargados y cansados de toda esta presión que os oprime y ya basta. Los religiosos de aquel tiempo echaban cargas pesadas a los hombres que ni siquiera ellos con un dedo querían llevar. Y él entendía muy bien la carga pesada que llevaba, digamos, aquellas multitudes que estaban como ovejas que no tenían pastor. Y entonces les da este mensaje. Y el mensaje es: estáis cargados y cansados, venid a mí y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros. Cuando, en una de esas reflexiones que a veces tiene uno en la palabra, yo me preguntaba: Señor, me dices que si estoy cargado y estoy cansado y vengo a descansar en ti, ¿me das un yugo? ¿Cómo es eso? No lo entiendo. El yugo, ustedes saben que se les pone a los animales en el cuello para que aprendan a tirar sobre la carreta o sobre el arado, para que ellos trabajen en la tierra. Dios nos está llamando a no trabajar en ese mundo secular que nos oprime y nos hunde hasta matarnos. Dios dice: llevad mi yugo, su evangelio, su palabra, sus enseñanzas en nuestros lomos. El yugo se le ponía al animal, era uno viejo y uno nuevo, porque si le pones el yugo a los dos nuevos, pues se van de parranda. ¿Qué es lo que suele pasar con los jóvenes? Si no le pones yugo, ellos pues terminan por ahí como las cabras montesas en cualquier lado. Pero si le pones el yugo con el Señor, que es el buey viejo que tira del arado y que te hace llevar la línea recta, y cuando pones tu mano en el arado no miras hacia atrás, es el que te hace ir por el camino recto. Dice que: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. No dice menso, dice manso. Y a veces muchos no quieren venir al Señor porque dicen: ay, es que voy a tener que ser menso, voy a tener que ser humilde. Y no, hermano, la verdadera felicidad está ahí. El secreto está cuando somos mansos y humildes de corazón. Y entonces le dice: y entonces hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Hacer la voluntad de Dios, llevar su palabra, su evangelio, es fácil y es ligera su carga. Ya no son rutinas de hábitos, de normativas, sino es llevar el evangelio de Jesucristo en nuestro corazón, en libertad que Dios nos ha dado para que prediquemos el evangelio a las personas, para que sean libres de esa opresión en la que viven. ¿Cuántos dicen amén? Cuando llevas el mensaje a una persona que está cargada porque tiene un hijo drogadicto y le traes palabra de consolación, palabra de ciencia, de revelación, le traes esperanza a sus corazones, esa mujer queda libre de esa opresión y viene a Cristo a pedir dirección. Ayer fuimos a una radio y nos llamó una mujer que agarró el teléfono y decía que tenía un hijo que tenía problemas de alcoholismo. Y yo la animé a que tuviese una terapia de shock con él, de confrontamiento, de hacerle ver la problemática que tiene, y esa onda de maldad que produce el alcoholismo está afectando a su esposa, a sus hijos y a su sociedad y a su familia. Pero hay que confrontar con la verdad los problemas. Y Dios hace eso con su palabra, nos confronta para que nosotros reaccionemos en esa terapia de shock y tomemos decisiones en Él. No sé si tenía 20 o 20 años, ya llevaba esa mujer llevando esa carga pesada de tener un hijo alcohólico o un hijo drogadicto. Y a veces tenemos que ser valientes y ser columnas y baluartes de la verdad en Cristo y confrontar las situaciones para liberarlos, no para condenarlos. ¿Amén? Y hay que venir al Señor, todos aquellos que están trabajados, que están cargados, que están cansados de este sistema opresor, corrupto, de la religiosidad, de los asuntos. Cuando Jesucristo predicaba, las multitudes se quedaban impresionadas porque no era como lo que ellos escuchaban de los religiosos de aquel tiempo, porque era ya palabra rancia, aburrida, ritualista, sino que cuando escuchaban a la voz del Maestro que hablaba con autoridad, les traía esperanza, les traía fe, les traía consolación, y entonces esa voz, los que escuchaban aquella voz, dice que seguían la voz del buen pastor. Amén.
Y nos suele pasar, yo dije que soy joven en el Señor y lo soy, llevaré unos 20 o 25 años caminando en el Señor y siendo burrito de Él, llevando su mensaje por diferentes países, por diferentes personas, pero me ha llamado exclusivamente a tratar con personas de alto riesgo, personas alcohólicas, drogadictas, y dar ese mensaje radical de tocarlos, de confrontarlos, para que reaccionen y se salven. Y Dios nos llama pues a la confrontación, a llevar y a decirle, si estás trabajado y cargado, ven que yo te haré descansar. ¿Cuántos han experimentado alguna vez ese descanso en el Señor? Uno descansa en Él, por muchos problemas que tenga, por muchas situaciones, uno descansa en Él. ¿Amén? Juan capítulo 4, versículo 4. Judith. Dice Juan capítulo 4, versículo 4. Dice, y le era necesario pasar por Samaria. Le era necesario a Jesús hacer una visita a aquel lugar, porque allí iba a haber una persona que iba a ser, no evangelista quizás, pero sí que iba a ser transmisora, ¿verdad?, visual y audible del Mesías. Iba a transmitir un mensaje a su población. Era una mujer que seguramente pues era muy conocida entre el pueblo. Ustedes ya conocen la historia de la mujer samaritana, ¿no? Y dice que le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José, y allí estaba el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. ¿Cuál era la voluntad del Padre de Jesús? Llevar el evangelio al que estaba perdido. Jesús se cansó en el camino y se sentó junto a un pozo. Si tú te fijas, cuando yo leía esto, yo entendía que Jesús se podía haber ido a descansar pues a la parte más bonita de allí, de esta ciudad, de Samaria, o se podía haber ido al mall, o se podía haber ido de retiro a cualquier lugar, no, pero él, cansado del camino, se sentó junto al pozo. ¿Qué simboliza eso? Que tenemos que aprender a sentarnos en lugares donde el agua fresca refresque nuestra alma. Conozco muchas personas que se sientan, es que estoy cansado del ministerio, necesito descansar, y quizás se va, no sé, a un mall donde hay todo tipo de diversiones, y está bien que uno pueda descansar en ese sentido, pero cuidado donde descansa, porque si no aprendes a descansar en el Señor, si tú buscas el descanso en las cosas mundanas, en las cosas del mundo, y no reposas realmente tu alma y tu corazón en Cristo, terminarás siempre con la misma fatiga. Por eso la Biblia dice que no desmayéis. ¿Y cuándo se desmaya uno? Cuando tiene falta de agua, cuando está cansado, cuando le viene pues un golpe de calor y se desmayan, ¿verdad? Golpes fuertes, cuando te dan una noticia que realmente murió tal, ¡ay!, te desmaya de la presión. Pero debemos de aprender a descansar en los pozos de Jacob, es decir, donde el agua refresca nuestra alma. Yo sé que aquí hay personas que están cansadas. Hoy la iglesia, el domingo. Otros vienen con alegría, pero quizás en alguna etapa de tu vida te cansa y ves, y hoy no voy a ir al Señor, y te quedas en casa viendo tele. Y de repente, al quedarte en casa viendo tele, te sale un canal pornográfico. O te sale una telenovela que te llena la idea de serpientes y de engaños y de mentiras. No sé cómo decirte. O te lías con otras cosas. Tenemos que aprender a descansar en los pozos de Jacob. Y Jesús tenía la idea muy clara de que la voluntad de su Padre era de ir a evangelizar a las almas. Por eso dice, y le era necesario pasar por Samaria. Pero no se fue al mall, no se fue a un retiro espiritual, sino que fue al pozo de Jacob, donde sabía que una mujer iba a escuchar el evangelio, y ese evangelio iba a ser transmitida a otra generación allí en su pueblo. Amén. Cuando el pueblo recibe el mensaje, y no quiero hablar de la problemática de la mujer samaritana, sino para que entiendas que cuando, aunque vayas a descansar, buscas los lugares estratégicos donde descansar, como ese retiro que creo que tienen ahora en Carnaval, uno puede decir, no, me quedo en los carnavales porque me voy a divertir más. Yo estaba aquí en los carnavales y creo que se tiran agua, ¿no? Me mojaron todo una vez que vine. No sabía. Y puedes quedarte en el carnaval y divertirte y pasarlo bien.
pero los que realmente sepan dónde sentarse a descansar en la voluntad del Padre, esos tomarán nueva fuerza y no se apartarán de la voluntad de su Padre. Amén. Y gracias a que Jesús no se cansó del camino como diciendo, ya estoy cansado, como aquel hijo pródigo, orgulloso, soberbio. Hijo pródigo significa derrochador, la palabra pródigo significa derrochador, no hijo bueno, sino el hijo derrochador que se enojó contra su padre y estaba cansado de estar en esta casa, estar sujeto a tanta normativa, y era tan egoísta que no esperó a que su padre muriese, ¿verdad? Porque las herencias se cobran cuando el padre fallece. Este egoísmo del hombre le llegó a decir, no, yo no quiero vivir bajo tu normativa, bajo tus reglas, bajo tu iglesia o bajo tu trabajo. Dame la parte de mis bienes que yo quiero vivir mi vida a mi manera. ¿Se acuerdan de esa parábola? Y este joven se cansó de estar bajo la autoridad de su padre y vivió perdidamente y malgastó los bienes de su padre. Y les pasa mucho a los jóvenes de hoy en día, que están saturados de toda esa información a través de las redes sociales, a través de los mensajes que bombardean a los jóvenes con mensajes de cultura, de formas de vestir, de forma de hablar, de cómo comportarse, y no quieren sujetarse a la voluntad de su padre, que tiene unas normativas que regulan nuestra codicia, regulan nuestras carnalidades. Y los jóvenes siempre quieren rebelarse contra esa voluntad del Padre. ¿Me están entendiendo? Y no quieren estar sujetos al Padre eterno. Y se cansan de vivir bajo tanta normativa. Y entonces le dicen a su padre, no quiero vivir más bajo tu voluntad, y se alejan de los padres naturales, espirituales, se alejan de la iglesia, se alejan de la congregación, y luego terminan perdidos, sin esperanza y sin Dios. Jamás debemos de cerrarle las puertas, porque el Padre siempre estuvo diciendo, ves, aquí estoy. Y cuando el Hijo vino, lo recibió con misericordia, que son los lemas de estos congresos. Pero hay un momento en las etapas de los hombres, yo vivo en este ministerio de Remar, que no tienes privacidad, que tienes que compartir todo lo tuyo, que tus hijos tienen que estar con personas, todo eso cansa, produce un cansancio. Pero yo he aprendido a descansar en el Señor. Amén. Porque es el único lugar donde podemos ir. ¿A quién iremos, Señor? Si solamente tú tienes palabras de vida eterna, ¿a quién irás? Aprender a descansar en Él. Amén. Hechos capítulo 20, versículo 7. Vamos a ver este pasaje también conmovedor, porque dice, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Y había allí muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos, y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido por un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Entonces, descendiendo Pablo, se echó sobre él y abrazándole dijo, no os alarméis, pues está vivo. Y después de haber subido y partido el pan, comido y habló largamente hasta el alba, y así salió, y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Amén. Pero aquí hay una enseñanza de cansancio también. Cuesta escuchar la palabra de Dios. Estar, no sé cuántas horas habrá estado escuchando el Evangelio, pero ese hombre había escogido un lugar no estratégico, se sentó en un borde de la ventana y parece que, como el predicador, parece que se alargó más de lo acostumbrado, pues se quedó rendido por el sueño y cayó. Y le suele pasar lo mismo a las personas, cuando el discurso se alarga, ya nos embotamos, ya no recibimos, ya no cabe más en mi cabeza. Por eso siempre es bueno comprar las predicaciones o de alguna manera volver a escucharla, porque lo que no entendiste en una parte lo entenderás en la otra. A mí me gusta mucho escuchar las predicaciones. Cuando voy en el auto la vuelvo a poner y la pongo una y otra, y el Señor siempre habla para intentar captar todo. Pero el que no tiene el discipulado lo que va a hacer es poner música o escuchar otro tipo de cosas. Y la enseñanza de este joven es, primero, ¿dónde te sientas? Para que no te duermas. Porque si te duermes, la palabra
no surge efecto, no es sembrada en un corazón que ama a Cristo. Se quedará entre pedregales, se quedará entre espinos, no lo sé dónde se quedará, pero tenemos que venir con una actitud de corazón de, aunque la predicación se extienda, aunque la predicación sea un poquito más larga de lo anormal, que no te duermas, que no te canses del mensaje, porque toda palabra de Dios es útil para redarguir, para enseñar, y tienes que ir escogiendo lo que Dios quiere hablarte en ese momento. Quizás eres uno de los que están cansados, y tu mente empieza a lanzarte mensajes: vete al baño, habla con el otro, mira lo que hay en el Facebook, levántate, da una vuelta y luego ven. Pero el que tiene dominio propio de sus miembros en el cuerpo estará atento a lo que el Señor quiere hablarle. Y eso es una disciplina que se regula con el tiempo y cuando nos disciplinamos nosotros mismos. Cuando yo ingresé al Ministerio Remarque, ingresé por problemas de adicción a la droga, una de las cosas que más me molestaba era sentarme a escuchar la predicación. Era un infierno aquello. Y encima tenía un reloj delante. Y aquel reloj era... y las horas se hacían eternas y eran a lo mejor 35 o 40 minutos. Pero en esa disciplina de Dios, Dios al que ama, pero la disciplina no tiene que ser asociada al castigo, sino a una vida disciplinada. Por ejemplo, cuando alguien quiere ser un militar, pues tiene que vivir una vida disciplinada. Eso no quiere decir que sea un castigo, sino que tiene que ser una disciplina. Alguien que quiere ser abogado no puede tirarse los fines de semana yendo a carretear por ahí. Tiene que llevar una vida disciplinada de estudio, de horario, para que cuando se cumpla el tiempo y salga de la universidad, sea un abogado. Entonces, Dios al que ama disciplina, es decir, te pone en una vida disciplinada para corregir todas las áreas defectuosas que tú tienes para que luego obtengas tus objetivos. Ustedes tendrían que haberme conocido a mí hace 25 años atrás. Posiblemente cambiarían de cera, o de, no sé cómo le llaman aquí, cera, ¿no? De vereda o de calle. Rechazo. Pero Dios me ha llevado de disciplina en disciplina y ha corregido muchas áreas en mi vida. Entonces, quizás quedan muchas todavía, pero ya la gente no huye de mí. ¿Me están entendiendo? La vida disciplinada de un creyente no tiene que estar asociada al castigo, sino a la disciplina de Dios. Cuando Dios empieza a corregirte, a decirte, no comas así, no vivas así, no vistas así, Dios él está podando. ¿Para qué? Para que llevemos más fruto. Amén. Y este joven, por la predicación que se extendió un poco más, quedó rendido de sueño, se cansó de la predicación y entonces se durmió y lamentablemente estaba en el lugar que no era común, digámoslo así. Quizás el lugar estaba muy abarrotado y el mejor lugar que vio fue una ventana. Pero lamentablemente nos enseña que si no te sientas en los lugares estratégicos para recibir el mensaje, terminarás durmiendo y perdiendo la bendición. Amén. Quiero llevarte a Éxodo 17:8. Es un poquito largo, pero tiene mucha enseñanza. Quiero que veas algo interesante aquí. Y hay que esforzarse. Amén. Así que vamos a leerlo y vamos a intentar retener este mensaje. Dice Éxodo 17:8, entonces vino Amelec, que Amelec significa belicoso, pueblo que lame, y era un rey amalecita, un pueblo nómada. Y dice que este Amelec vino y peleó contra Israel en Refidín. Y dijo Moisés a Josué, escógenos varones y sal a pelear contra Amelec mañana, y yo estaré sobre la cumbre del collado. Y la vara de Dios en mi mano, es decir, la autoridad que Dios le da a sus siervos para que hagan su voluntad. ¿Alguien vio la película Moisés, esa que han hecho nueva? Una nueva que han sacado, Moisés. ¿La han visto alguien? ¿Se han fijado que no tiene vara ese Moisés? Cuando la vea, fíjense. Y es una de la autoridad que te da Dios, la vara. ¿Se acuerdan que tiraba la vara en el suelo y se hacía una serpiente y con ella abrió el mar y golpeó la roca, qué sé yo? Y era algo que Dios le dio, un instrumento para que entendieran que Dios estaba con él. Así que le da la vara de Dios en su mano, la autoridad que tenemos que tener en nuestra mano para usarla. E hizo Josué como le dijo Moisés,
peleando contra Amalec, y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, estaban ganando el terreno. Mas cuando él bajaba su mano, porque se le cansaba, prevalecía Amalec. ¿Y las manos de Moisés qué le pasaba? ¿Has estado alguna vez media hora así? Te alabo. Y al ratito ya como que la mano empieza a pesar. Ya bajas una y luego al rato bajas esta y subes la otra. Ya llega un momento que te las pones en el bolsillo y dices, no, yo alabo de corazón, dice. Y se cansan las manos, ¿sí o no? Hay personas que tienen pecados ocultos que parece que no pesan. O sea, esto no pesa. No pesa. Pero mantén esto así una hora. Ese peso que tú piensas que ese pecado oculto que no pesa, a la larga te va a pesar. ¿Entiendes? Y ese cansancio te va a llevar a perder las batallas en el Señor. Y lo que le pasaba a Moisés, a pesar de que tenía la autoridad de Dios en su mano, sus manos se le cansaban. El pastor principal de una congregación también se cansa. El de la escuelita que lleva 20 niños, se cansan. Si tú no aguantas al tuyo, imagínate a alguien que tiene que aguantar 20. ¿Me están entendiendo? Y todo produce un cansancio en el creyente. Todos los que llevan ministerio, todos los que llevan carga, todos los que llevan responsabilidades, tienen más cansancio que otros por sus responsabilidades. Y dice que las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y se la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella, y Aarón y Hur sostenían sus manos. ¿Qué significa eso? ¿Qué simboliza? Los hermanos que te apoyan en el ministerio. Amén. ¿Tienes a alguien que te ayuda en el ministerio? ¿Te ayuda tu esposo en el trabajo de marido? ¿Te ayuda tu mujer en el trabajo? Siempre hay que tener apoyo porque todas las situaciones cansan. Todas. Y tenemos que aprender a buscar esos hermanos que nos orienten, que nos instruyan, que nos den reposo en nuestra alma, que sentamos la confianza del hermano que nos ayuda en el ministerio. Amén. Y así que salió Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro, y así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré de toda la memoria del Amalec de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó a su nombre Jehová Nisi, que significa Jehová nuestro estandarte. Cuando aprendemos a vencer las batallas, siempre buscando la dirección de Dios, Jehová Nisi, nuestro estandarte. Amén. Otra enseñanza muy buena. Primera de Samuel 14:31. Y esta es importante que la entienda, porque les pasa a la mayoría de los creyentes en el Señor. Samuel, habíamos dicho, sí, Samuel, ¿no? Sí. Samuel 14:31. Yo creo que esto pasa es muy común. Cuando yo leía esto, Dios me mostraba que yo pastoreo la iglesia Cuerpo de Cristo allá en Chile, y estoy como director de la obra social, porque son las dos piernas con las que nosotros caminamos, la fe de la iglesia, de la congregación, y luego las obras que adornan un poco la fe y obras, y así vamos pues caminando, ¿no?, hacia el Señor. Y en los dos lados, tanto en la iglesia como en el pueblo, entre los jóvenes que están empezando a luchar contra la drogadicción, que están empezando a luchar contra aquello que les hace daño, veo que les pasa esto. Y dice así, e hirieron en aquel día los filisteos desde Micmas hasta Jalón, pero el pueblo que estaba, ¿cómo dice? Estaba muy cansado. Entonces, ¿qué ocurre cuando el pueblo está muy cansado? ¿Has estado cansado alguna vez que llegas a casa del trabajo y estás tan cansado que ni te bañas ni cenas? Llegas y te llegas con las patas sudadas y llega tu esposa allí y te dice, oye, date un baño primero por último. Se cansan y ya están tan cansados que llegan y se acuestan porque quieren renovar fuerzas a través del descanso. Pero fíjate aquí que en el pueblo de Dios dice que estaba tan cansado y se lanzó el pueblo sobre el botín.
Y tomaron ovejas y vacas, becerros, y los degollaron en el suelo, y el pueblo los comió con sangre. Y le dieron aviso a Saúl diciendo: el pueblo peca contra Jehová comiendo la carne con la sangre. Porque una de las, digamos, de las leyes que estaban ya establecidas para corregir ahora los mandamientos del Señor era no comer la carne con su sangre. Pero el pueblo estaba tan cansado, porque claro, aquellas batallas, imagínate agarrar una espada de 2 kilos y estar dando machetazos a todo el mundo. Corre para aquí con el escudo y todo ese cansancio. ¿Qué es lo que hace el cansancio? Eso es lo que yo quiero que tú veas. El cansancio te hace olvidarte de las leyes y mandamientos de Dios. Y el pueblo, del cansancio que tenía, se olvidaron de las leyes y empezaron a ir al botín, empezaron a agarrar los animales y empezaron a sacrificarlo y empezaron a tirarlo al fuego y a comerlo con su sangre. Ya no esperaron ni que se desangrara. Yo pregunto a la iglesia, ¿nosotros como iglesia tenemos leyes, normativas y mandamientos de Dios? ¿Las tenemos? Que no se cumplan literalmente, se tienen que cumplir espiritualmente. La ley se tiene que cumplir espiritualmente. Un nuevo mandamiento os doy, que os améis los unos a los otros. Ahí tienes una ley, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. ¿Y cómo debemos de amar a los demás? Hasta la muerte. Pero a veces estamos tan cansados que ya no queremos sufrir ni padecer por los demás. Y eso es lo que le suele pasar al pueblo, que el cansancio nos hace olvidarnos de sus leyes, de sus mandamientos y de lo que a Dios le agrada. Por eso es importante instruirse continuamente en su palabra para no caer en esta derrota del creyente. Que es lo que hablábamos un poquito antes, que nos cansamos tanto que luego no queremos hacer pues lo que realmente nos corresponde. Hay un mandamiento que dice: id por el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Que creyere y fuere bautizado será salvo, mas al que no creyere será condenado. ¿Se recuerda? Pero es id, es el imperativo, tenemos que hacerlo. Pero cuando llegamos cansados del trabajo, ¿qué hacemos? Nos quedamos en casa, entonces ya no cumplimos el mandamiento de ir y predicar. Porque estás cansado, te tiras 9, 10 horas trabajando para la empresa y luego cuando tienes que trabajar para la empresa de Cristo, de evangelizar, ya no tienes fuerza porque tu fuerza se las diste al patrón secular. ¿Entienden? Y eso es lo que le pasaba al pueblo, estaban tan cansados de luchar que ya no querían ir ni a la congregación. ¿Alguna vez te ha pasado eso? ¿Hay alguien aquí que haya experimentado eso de no querer ir a la iglesia? A ver, testigos, testimonios. ¡Ay! Eso les pasa a todos, hasta a mí que soy el pastor. ¡Ay, me toca predicar hoy! Te levantas de la cama y dices: estoy cansado, quiero dormir más. Luego te acuerdas que eres el pastor y tienes que ir. Se nos pasa a todos. Si yo no soy mejor que tú, ni tú mejor que yo. Lo que tenemos que aprender es a llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Es así de sencillo. Por eso Cristo tenía una corona de espinas en su cabeza, para que esos pensamientos que disminuyen a hacer su voluntad sean llevados a la obediencia. Entonces, cuando tú quieres pensar una cosa, lo que te acabo de decir, que estoy cansado, no tengo ganas de ir a la congregación, no tengo ganas de ir a esa reunión, vienen a aflojarte. Ese pensamiento lo llevas a Cristo y te va a decir: no, hijo, tienes que esforzarte, tienes que animarte, porque allí está la bendición. Y entonces te levantas, llevas el pensamiento cautivo, te esfuerzas y lo consigues y tienes victoria. ¿Cuántos dicen amén? Pero el pueblo, en la mayoría de los casos, cuando está cansado, termina comiendo la carne con su sangre. Es decir, termina desobedeciendo las leyes y los mandamientos de Dios. Así que, como dicen por ahí en España, ojo al Cristo que es de plata. Es decir, que estemos alerta. ¿Amén? Segunda de Samuel 17:1. Segunda de Samuel 17:1 dice: entonces Ahitofel, hijo de Absalón, dijo: yo escogeré ahora 12,000 hombres y me levantaré y seguiré a David esta noche, y caeré sobre él mientras está cansado y débil de manos, y lo atemorizaré, y todo el pueblo que está con él huirá, y mataré al rey. Entonces, ¿qué veo yo aquí? Lo mismo, hay gente que observa los demonios
que son nuestro enemigo aférrimo, ven nuestro cansancio. Aquí estamos viendo al hijo de Absalón que se había rebelado, y él sabía que mientras está cansado y débil de manos, lo atemorizaré. Mira, el enemigo ve nuestras debilidades, nuestro cansancio. Por eso hay veces que no debemos ni siquiera de confesarlo, sino que superarlo. Hay veces que lo confesamos, estoy tan cansado, y ya lo dijiste, ya te escucharon, y dicen, está débil de mano, tiene un área débil, y entonces los demonios ¿cómo te digo? Te presionan más. ¿Nunca has sentido la presión del enemigo? Que te presiona y te arrincona, ya no tienes, y estás ahí, pasan los días, los meses, los años, y estás en el mismo rincón, no evangelizas, no predicas, no hablas, no testificas, no ministras, no haces, estás ahí nada más, estás arrinconado. Y es porque el enemigo ve nuestro cansancio, ve nuestra debilidad de manos y nos oprime. Mira, te voy a leer algo muy interesante, mira lo que dice. Cuando hablamos de cansancio físico es una cosa, te acuestas un ratito y te levantas con nueva fuerza. Pero el cansancio psíquico es otra cosa, el cansancio mental. Y dice así, cuando hablamos del cansancio psíquico nos referimos a la falta de ganas de involucrarse con la realidad. ¿Te ha pasado alguna vez que no te quieres involucrar con nada? Tienes responsabilidades en el hogar y no quieres porque tienes cansancio mental. Los hijos chillan, el otro corre, vino con un problema y tienes una fatiga mental. Entonces, ¿qué hace esa fatiga? Es falta de ganas de involucrarse con la realidad, ya que al sufrir agotamiento mental no tenemos entusiasmo para hacer nada. Se experimenta un desgano general y hasta aparecen síntomas compatibles con la depresión. O sea, cuando tienes una depresión es porque hay una fatiga mental, hay un cansancio y no quieres involucrarte con la realidad. No quieres saber nada del problema. Y es una táctica del diablo, terrible, que te presiona de tal manera mentalmente. ¿Te han dado alguna noticia por la noche antes de acostarte? Y quieres descansar y no puedes y tu mente te sigue hablando y estás en la cama pero está tu mente dando vuelta. Termina la noche, te levantas por la mañana y encima te levantas cansado. ¿Te ha pasado eso alguna vez? Eso es cansancio psicológico. Las preocupaciones que luego te pueden llevar a una depresión. Y el enemigo sabe dónde trabajar y dónde arrinconarte. Y te tiene meses, días y yo qué sé, y años incluso. ¿Para qué? Para que no hagas la voluntad de tu Padre. Por eso siempre es importante que aprendamos a llevar las responsabilidades que tenemos y no exigirnos mucho más porque nos va a producir ese cansancio, el querer hacer tantas cosas. ¿Te ha pasado alguna vez que quieres hacer esto, quieres hacer lo otro y luego al final no haces nada? Ese es el hombre de doble ánimo, que se levanta por la mañana y dice voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, voy a hacer aquí, voy a hacer allá, termina el día y no ha hecho nada. ¿Y por qué? Por el mismo cansancio, por la misma doble ánimo que a veces nos aparece y tenemos que aprender a corregir eso. Levantarnos, orar al Señor y decir Señor dame fuerzas para hoy, dame tu dirección en el Espíritu y Señor, ¿qué es lo que tengo que hacer hoy? Y después de que has hecho lo que te corresponde, haces un poquito más, llamándote siervo inútil soy. ¿Amén? Y Absalón conoce muy bien cuáles eran las debilidades de su padre y dice, no, a esa hora él va a estar cansado y débil de manos y le atacaremos y lo atemorizaremos. Cuando tú tienes ya esta revelación que el diablo conoce tus debilidades, esas debilidades son las que tienes que fortalecer. ¿Amén? Yo, por ejemplo, superé el tema de las drogas al año de rehabilitarme. Pero ya el diablo dice, bueno, ya ya no lo pesco por ahí. Ya aprendió a defenderse. Pero tiene otras debilidades. ¿Se acuerdan de Jesús cuando fue al desierto? Guiado por el Espíritu. Dice que guiado por el Espíritu, ¿a dónde fue? Fue al desierto. El problema no es el desierto. El problema es cómo vas al desierto. ¿Entienden? Que algunos dicen, ay, estoy en el desierto. Vale, pero Jesús en el desierto iba lleno del Espíritu. Y hay otros que van al desierto o pasan sus desiertos y están flojeando, no tienen al Espíritu, no tienen ánimo. Y claro, llega el tentador y por lo primero que te tienta es por tu debilidad. ¿Y cuál era la primera debilidad por la que atacó el diablo? Por la comida. 40 días sin comer, pues tienes que tener hambre. Entonces se le acerca al tentador y le dice, bueno, pues si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan.
Pero Jesús, como estaba lleno del Espíritu y estaba lleno de su palabra, se defendió con la palabra. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. ¿Lo ves? ¿Ves lo que te quiere decir el Señor? Entonces, el problema no es al desierto en el que te vas a enfrentar, sino cómo vas al desierto. ¿Vas en el Espíritu o vas en la carne? ¡Soy hijo de Dios! Y se van a una fiesta, qué sé. Y como no vas en el Espíritu, terminas derrotado, cansado. ¿Amén? Entonces, el diablo conoce nuestras debilidades. Al conocer nuestras debilidades, nos atacará por ahí. Tú mira a ver cuáles son tus debilidades y las áreas que ya tienes fortalecidas, que son pilares como estos, que sostienen el peso de esta planta de arriba, quítale esas columnas, verás lo que va a pasar con la planta. ¿Se va a caer? Pues si esta columna ya está firma una parte de este lugar, pues pon otra que afirme ese lugar que está en debilidad. Y eso espiritualmente es lo que nosotros debemos de hacer. Amén. Y termino con este pasaje. En 2 de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 10. Para no cansarte mucho. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 10 en adelante. Hay muchos más, pero yo creo que con esto ya entiendes más o menos la problemática del cansancio. Tenemos que aprender a buscar a estos Simón de Cirene que nos ayudan a llevar la cruz. Jesús entiende muy bien el cansancio de llevar la cruz. Que quiera seguir, que quiera ser mi discípulo, tome su cruz y sígame. Es decir, la renuncia que nosotros tenemos continuamente de renunciar al mundo, a sus deseos, eso cansa. Y Jesús entiende muy bien nuestro cansancio. Él lo sabe porque Él cayó y le golpeó aquel peso de la cruz. Y llamaron a ese Simón de Cirene que le ayudó a llevar la cruz. Tenemos que aprender a buscar nuestro Simón de Cirene. Amén. Hombres y mujeres que tienen a Dios en su vida y que nos ayuden a llevar esa carga. Simón de Cirene no era un creyente de Cristo, quizás sí, pero luego la Biblia habla de que sí se convirtió y tuvo hijos en el Señor. En 2 de Tesalonicenses 3:10 dice: porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto, si alguno no quiere trabajar, pues que tampoco coma. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entrometiéndose en lo ajeno. Y a los tales, a esos que se entremeten donde no les llaman, a los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que sosegadamente o tranquilamente, trabajando, coman su propio pan. Y vosotros, hermanos, ¿qué dice? No os canséis de hacer el bien. ¿Por qué? Porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Amén. ¿Hay alguien cansado aquí? Yo quiero orar por ti, con el permiso del pastor. Si hay alguien que tiene algún área que está cansado, estoy cansado de estar con mi polola y no poder darle un beso, o yo qué sé, o estoy cansado de que el pastor me ande todo el día retando, estoy cansado de venir al culto. ¿Hay alguien así que tiene algún área que está en debilidad? Me levanta la mano y vamos a ponernos de pie. Si es normal, hermano, es normal cansarnos. Lo que no es normal es cansarnos del camino. Cansarnos en el camino sí es normal. Por eso venimos a la iglesia, a recibir palabra, a renovarnos, a entusiasmarnos en el amor del Señor, a no perder la fe, a estar siempre involucrados en el Señor. Y el que está trabajado y cargado, venid a mí que os voy a dar mi yugo. Y entonces hallaréis descanso para vuestras almas. Amén. Levanta tu mano al cielo conmigo. Yo voy a orar y voy a pedir el favor de Dios, no solamente para tu vida, sino para la mía también, para el pastor, para sus sugieres, para los miembros, para la alabanza, para la congregación. Señor, mira a tu pueblo, Señor, en este lugar, Señor. Tú ves, Señor, que no somos supermanes, que somos hombres y mujeres, Señor, que hemos consagrado nuestra vida a ti. Yo te ruego que mires, Señor, ahora, Dios mío, las manos alzadas,
y consideres nuestra debilidad, Padre. Tú nos enseñaste que diga al débil, fuerte soy, Padre. Y hemos venido a llenarnos de tu espíritu, Señor, a llenarnos de tu fuerza, de tu voluntad, Dios mío, para hacer las cosas en ti y no en nuestras fuerzas que se debilitan, Padre. Renueva, trae fuerzas de búfalo, Señor, al pastor, a la cabeza principal, a los que le ayudan en el ministerio, que le ayuden a levantar sus manos para que el enemigo no nos gane ventaja, Señor. Te ruego por esta congregación, que sigas prosperándolo, bendiciéndolo, para que sigan alcanzando a tantas almas que necesitan de ti, Padre. Tú nos has hecho pescadores de hombres y nos has llamado a trabajar en la viña de nuestro Padre en el Señor. Aquí estamos, Señor. Nosotros iremos. Por eso rogamos por fuerza, Dios mío, fuerza, Señor, para mantenernos firmes, Señor. Te lo ruego, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga.